Les decía yo que esta palabra hosana era una palabra que era expresada dentro del tabernáculo. O sea, las personas que gritaron hosana y que gritaron crucifícale, eran personas que iban, judíos piadosos, que iban al tabernáculo a darle honra a Dios. Porque la palabra hosana era una palabra que se recitaba del versículo 25 del Salmo 118, en una fiesta judía llamada de los tabernáculos. Los 6 días se repetía una vez al día, todo el pueblo recitaba ese versículo de hosana. La palabra hosana significa salva ahora, o la segunda era te rogamos, Señor, que nos salves. Si es una plegaria, es una súplica de salvación, sálvanos, Señor, pero está relacionado con el gozo y con la esperanza. Sálvanos, Señor. Repito, de tal manera que el hosana era un lenguaje de personas que iban al tabernáculo, al lugar más sagrado del universo de aquella época. Pero lo más increíble es que estas personas que habían gritado hosana, ahora le gritan crucifícalo, crucifícalo. Entonces, vemos ese trasfondo. Y bueno, ¿en qué momento empezamos a hablar de Barrabás? Bueno, quiero hablar un poco del trasfondo de todo este momento para ver la inserción de Barrabás en la historia de este sermón. Entonces, vemos ahora a Cristo que estuvo primero ante un juicio religioso, luego es presentado ante un juicio civil y ahora es presentado ante una multitud. ¿Verdad? Vemos de esta forma progresiva este juicio, primero ante religiosos, luego ante autoridades civiles y ahora es presentado, porque este Pilato, hermanos, es como si se estuviera jugando su última carta, porque él dice, este hombre es inocente, y nos damos cuenta que está procurando dejarlo absuelto. No hay ningún delito en él, yo soy el procurador romano, ¿no? Y, o sea, para mí va a quedar libre, no es peligroso, es inocente, y yo como juez no lo puedo declarar culpable. Pero la multitud decía, no, cállate, tú crucifícalo, ¿no? Y ante esa multitud enardecida, usa su última carta, ¿cuál? Que en esa fiesta de la Pascua se soltaba a un preso. Y dice, excelente, si yo en este momento les digo, a ver, señores, aquí está Barrabás y aquí está Jesús, ¿a quién quieres que os suelte? ¿Barrabás o Jesús? Escoge. Entonces, Pilato hace una pregunta donde está induciendo un efecto. ¿Cuál? Está preguntando, ¿os queréis que os suelte a Jesús? No. Él no dijo, ¿queréis que os suelte a Barrabás? No. ¿Queréis que os suelte a Jesús? Está tratando de manipular que la gente vote a favor de Jesucristo. ¿Por qué? Es muy sencillo, ¿verdad? Porque no es peligroso para la sociedad, no es peligroso para las mujeres, no es peligroso para los niños, no es peligroso para la economía, no es peligroso para la política, de tal manera que, ¿verdad que sí quieren que yo le suelte a Jesús? Y es increíble cuando la multitud dice, no, suelta a Barrabás, y a Cristo, crucifícalo. Acaba con él. E inclusive la multitud dice, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Señores, les estoy diciendo que él es inocente. Segundo, que no es ningún peligro para nuestra nación. Cállate. Tú suelta a Barrabás y crucifica a Cristo. Por eso, aquí vemos entonces a un hombre que venía a dar vida, comparado con otro que vino a quitar vidas. Vemos a un hombre que venía a causar una revolución,
Pero también vemos a otro hombre que venía a causar una revolución espiritual, transformando al hombre desde adentro hacia afuera, donde Dios en esta regeneración del nuevo nacimiento cambiaría, haría una revolución interna donde me iluminaría mi mente, me me quitaría el corazón de piedra y me haría libre para servir a Dios. De tal manera que vemos dos polos opuestos, la inocencia y la pureza legal de Cristo con este delincuente, criminal, homicida, ladrón y revolucionario como Barrabás. En ese momento es increíble ver la reacción. ¿Por qué? Porque Pilato está pronunciando la inocencia legal de Cristo. Por eso el pueblo le dice Pilato, es inocente. Y el pueblo dice, bueno, posiblemente es inocente, pero si te estás equivocando, que la justicia nos cobre a nosotros y a nuestros hijos este delito que estamos cometiendo. Y hermanos, 2000 años han pasado en el que Dios les tomó la palabra. Vean ustedes cuántos años han tenido de paz los judíos. Invocaron sobre ellos mismos una maldición. Su sangre del Mesías sea sobre nosotros e inclusive sobre nuestros propios hijos. Tú mátalo, acaba con él, apaga esa luz, apaga ese foco, no queremos ver la luz. A ese grado estaba el pueblo. Y hermanos, por eso es que vemos a los judíos que no tienen paz. Y así estarán, porque estas representantes, esta cabeza federal de hombres, habían invocado maldición sobre ellos. Por eso vemos que esa cruz ya estaba preparada, no fue improvisada. No es que el Imperio Romano tuviera una bodega de cruces para estar crucificando cada ratito a personas, no, se van a hacer. Ya había sido preparada, pero para Barrabás. De tal manera que vean ustedes, Barrabás es la única persona que puede decir, Cristo murió físicamente por mí y ocupó mi lugar físicamente por mí. Y no estamos diciendo que Él sea salvo, no, estamos diciendo que hay una sustitución física. Pero el creyente puede decir, Barrabás, el creyente puede decir, Cristo ocupó mi lugar espiritualmente por mí. Cristo ocupó el lugar físicamente por Barrabás, pero el creyente dice, Cristo ocupó mi lugar espiritualmente por mí. De tal manera, hermanos, que vean ustedes, la condena de uno implicaba la absolución del otro. ¿Me explico? La condena de Cristo implicaba que Barrabás fuera absuelto. Y aquí es donde empezamos a ver la doble imputación. Aquí vemos el ejemplo que siempre vemos, la cruz de Cristo. Y aquí este hombre repetimos, la condenación de uno implicaba la absolución del otro. Y Cristo sería el divino sustituto. El divino sustituto de este asqueroso pecador llamado Barrabás. Por eso, hermanos, les decía yo al principio que Barrabás ilustra la doctrina de la justificación por gracia por medio de la fe. También Barrabás representa la doble imputación. Barrabás representa la doctrina de la sustitución. Barrabás representa la doctrina de la justicia. ¿Sí?
se hizo justicia. Y en ese momento, hermanos, Barrabás va a representar a ese hombre que fue beneficiado por la condenación de otro en su lugar. Y esta doctrina es la que no pudieron digerir ni pueden digerir actualmente los judíos. ¿Por qué? Vean ustedes. La Biblia enseña que la ley y cualquier juez debe de condenar al culpable y debe de dejar absuelto al inocente. Cuando a una persona se le presenta ante un tribunal una demanda, el juez está obligado a dejar suelto a un inocente. Si no hay pruebas, si no hay testigos, si no hay nada, el juez tiene que dejarlo libre, porque es inocente, nada lo acusa. Pero si hay pruebas en demasía, si hay señalamientos, testigos, grabaciones, lo que sea, pues lo tiene que condenar. Por eso dice Proverbios 17:15, el que justifica al impío, no, a un malo, el que justifica al malo y el que condena al inocente, ambas son abominación a Jehová. Y precisamente es lo que Dios hace en la salvación, hermanos. Por eso los judíos dicen, no, ¿cómo crees? Entonces Dios, el juez, está cometiendo una abominación. Y así lo llegan a interpretar muchos, porque no quieren entender la otra parte que falta. O sea, si Dios es el juez, y declara inocente a Alberto Hernández, que era bien pecador, y castiga a Cristo, que era inocente, no, ¿cómo crees? No, la ley tiene que castigar a Alberto Hernández, a él lo tiene que castigar, y al que es inocente lo tiene que dejar absuelto. Pero este es el pacto eterno de redención, ¿cuál? En que el Hijo iba a venir a morir por Alberto Hernández. El inocente iba a ser el sustituto para que la justicia que tenía que caer sobre Alberto no cayera sobre Alberto, sino fuera diferida y que cayera sobre el Hijo de Dios como un glorioso sustituto. De tal manera que aquí está la ilustración de la doble imputación, la justificación por gracia. Barrabás representa estas doctrinas, él ilustra estas doctrinas. El culpable tenía que ser ejecutado, ya estaba la cruz preparada. Y por eso repito, Proverbios 17:15, el que justifica al impío y el que condena al inocente, ambas cosas son abominación a Jehová. Y claro que sí, dice Levítico 19:15, no harás injusticia en el juicio, ni favorecerás al pobre, ni complacerás al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Con justicia. Dice Proverbios 17:26, ciertamente no es bueno condenar al justo, ni herir a los nobles que hacen lo recto. Dice Proverbios 18:5, tener respeto a la persona del impío, para persuadir el derecho del justo, no es bueno. Y esto es lo que a los judíos les cuesta trabajo entender. ¿Cómo es posible que ustedes digan que Dios el juez castiga a su hijo? No, castiga al inocente y deja libre al culpable. No, pero no quieren entender lo que es la gracia, hermanos. No quieren entender lo que es la gracia. Por eso la vida de Barrabás dependía de la condenación de Jesucristo. La vida de tu esposo inconverso depende de que condenen a Cristo en lugar de él. La vida de tus seres amados depende de que a Cristo lo condenen en lugar de ellos. ¿Sí? Entonces, este veredicto de Pilato, ¿no?,
donde deja libre al culpable y condena al inocente. ¿Cómo es posible ante la luz de la justicia, no? Por eso el culpable fue absuelto y el inocente fue condenado. Eso es lo que Dios hizo en ti, hermano, en la fe, si eres verdadero regenerado. Y eso es lo que Dios hizo en mí. Me dejó libre porque otro ocupó mi lugar y le pagó a la justicia divina. Cristo dio su vida en lugar de Barrabás. Por eso cada creyente es un Barrabás en sentido espiritual, ¿sí? El justo muriendo por los injustos. Y aquí, hermanos, Dios escoge a muchos Barrabás para que sean quitados y que Cristo ocupe el lugar de condenación de ellos, ¿verdad? Y aquí lo más increíble es que Dios escogió puros Barrabases. No escogió a los buenos moralmente. Cristo dijo, no he venido por los justos, sino por pecadores. La iglesia está llena de pecadores arrepentidos, pecadores que a través de la fe y el arrepentimiento han ido a buscar a Cristo desde cuando la gracia los despertó y fueron y buscaron, clamaron, suplicaron, invocaron el nombre del juez, rogándole salvación de Cristo Jesús en fe y arrepentimiento, iluminados por la gracia. Por eso, hermanos, aquí vemos que no hay ninguna palabra de Barrabás. Barrabás no expresa nada. ¿Qué estuvo viendo Barrabás? ¿No? Imagínense este hombre aquí amarrado de los pies, ¿no? Y de las manos, y viendo a la multitud enartecida, viendo a Pilato, que encuentra a Cristo inocente, viendo a Cristo que no hablaba. Hay varios abogados que han descrito a Cristo diciendo, si Cristo hubiera pedido un abogado, dice, hubiera sido un mal cliente de los abogados, no se defendía. Cuando tenía que hablar, que se quedaba callado. Y cuando tenía que callarse, se hablaba. O sea, complicaba su situación. De tal manera que Barrabás veía a Cristo y veía a Pilato y veía a la multitud. ¿Cómo le brillaron los ojos a Barrabás cuando escuchó, no, maten a Cristo y sueltan a Barrabás? Pero en ese momento los ojos de Barrabás mirando a Cristo, Él no hizo nada. Él va a ocupar mi lugar. Él va a ser ejecutado. La cruz de Calvario lo espera. La cruz ya fue preparada para mí. Él va a usar la cruz que respondía a mí. No, los ojos de Barrabás mirando esa escena, su corazón explotando entre gozo, alegría, llanto, ¿no? Por dentro, de que él merecía que fuera ejecutado. Lo que él había hecho era pena de muerte, y ver que otro ocupaba su lugar. Es increíble ver esa escena desde la perspectiva de los ojos de Barrabás. Y sin embargo, ahí estaba ese hombre. ¿Qué sintió cuando Pilato dice, les entrego a Cristo y yo me lavo las manos? Nada más, alguien diría, bueno, pobre hombre, pues lo presionó. Hay un versículo que nos dice que Pilato está en el infierno. Dice, lo hizo para complacer a la multitud, como muchos políticos que tú y yo conocemos. No les interesa la justicia, les interesa quedar bien con el pueblo, aunque la ley sea escupida, aunque la Constitución sea escupida. Entonces, el procurador de justicia cometió la máxima injusticia de la historia del universo: condenar al Hijo de Dios inocente cuando él mismo había verificado que era inocente. Hay grados de pecado, hay grados de maldad. En última instancia,
se callan, es inocente. Vámonos, centuriones, vámonos. Punto. Y no, él mismo, a través de la presión, cedió y entregó al Hijo de Dios al asesinato. Y decimos asesinato porque si se le quita la vida legalmente a un inocente, ese es un asesinato. Pero veamos el corazón de Barrabás. ¿Qué pasó? ¿Cuántos días no pudo dormir? ¿Cuántos días estuvo viendo el juicio injusto del Hijo de Dios? ¿No? Por eso, aquí vemos varias cosas. El pueblo y los líderes religiosos despreciaron la gracia de Dios y prefirieron matar al autor de la vida. Pregunta, ¿qué pasa cuando le predicas el evangelio a una persona y rechaza la gracia de Dios? Queda en el mismo nivel de estas personas. Todos aquellos que rechazan la ley, el evangelio y la gracia quedan en el mismo nivel. Entonces, la Biblia enseña, hermanos, Dios hace un veredicto en el libro de Romanos, un libro maravilloso que le dedicamos 5 años y medio a estudiar versículo por versículo este libro. Y la Biblia enseña de una forma resumida que todos los seres humanos están igual que Barrabás, esperando el juicio, pero el juicio final, esperando la condenación, pero la condenación eterna. Dice Romanos 3, versículo 10, Romanos 3, 10, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Y vean ustedes esta frase al final, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Hermanos, en ese sentido, todos son Barrabases, listos para la condenación, pero hay Barrabases predestinados para que Cristo muera como sustituto de ellos. Dice Romanos 3:23 allí mismo, por cuanto todos pecaron, es enfático todos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es muerte, todos están destituidos, todos bajo el juicio de Dios. Dice Salmo 7:11, no, Dios es un juez justo y está airado contra el impío todos los días. Pero más, vean ustedes en Proverbios capítulo 5 y Proverbios capítulo 11, declaraciones tremendas en relación del aborrecimiento que Dios tiene hacia todos aquellos que practican el mal. Sí, escuchaste bien. Dije el aborrecimiento que Dios tiene. Vean ustedes Proverbios, dice, Proverbios, Salmos, estoy en Proverbios, no, es Salmos. Salmo capítulo 5, versículo 5. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces
a todos los que hacen iniquidad, destruirás a los que hablan mentira, a el hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Salmos 7:11. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Esta palabra impío se traduce como pecador no arrepentido, ¿no? Dice Salmo capítulo 11, dice versículo 5, Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador serán la porción del cáliz de ellos. Jehová, su alma los aborrece. Por eso, qué gracia tan grande que el divino sustituto ocupe el lugar de un asqueroso y repugnante pecador. ¿De dónde sale todo esto? Vean ustedes Filipenses capítulo 2, ¿no? Varios textos que nos hablan de que ese era el propósito de la encarnación de Dios. Era el propósito de la encarnación de Cristo, la encarnación de Dios. Dice Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante. Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Muchas gracias. Esta obediencia, ¿a qué obediencia se refiere? A que Cristo pudo haber dicho, se pudo haber defendido desde el juicio religioso y el juicio civil, ¿no? Diciendo, no es cierto, estas personas están mintiendo, yo nunca dije eso. Y sin embargo, como les he dicho, algunos abogados dicen que Cristo hubiera sido un mal cliente, porque cuando tenía que haberse defendido no lo hizo, y cuando se defendió era que tenía que quedarse callado. ¿Por qué hizo eso, hermanos? ¿Por qué hasta Pilato dice que se maravilló de que Jesucristo cerró la boca? ¿Por qué cerró la boca? ¿Por qué guardó silencio? ¿Por qué cuando ya estaba crucificado pasaban los centuriones y dice, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz? ¿Por qué cuando pasaron los fariseos, él dijo que era hijo de Dios, que descienda de la cruz? ¿Por qué cuando pasaron los escribas y los levitas dijeron, no, no es hijo de Dios? A ver, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. ¿Y por qué la misma multitud decía, si es hijo de Dios, descienda de la cruz? Pregunta. ¿Se necesitaba más poder para bajar o para quedarse en la cruz de Calvario? La omnipotencia de Cristo fue usada para quedarse clavado en la cruz, porque si Cristo, por un lado en los juicios, hubiera hablado y se hubiera defendido, o en la cruz de Calvario hubiera descendido, no habría salvación para ti y para mí. Cristo tenía que ser llevado directamente a la cruz para que allí se realizara el segundo juicio. Por eso guardó silencio. Por eso no se bajó de la cruz. Se necesitaba más poder para quedarse clavado. En cualquier momento los ángeles que estaban mirando allí, no todas estas huestes angelicales mirando, y yo estoy seguro que si los ángeles lloraban, estaban llorando, Señor, danos una orden, nada más, Señor, ataca, para que ataquemos y los hagamos polvo a todo Jerusalén. Y el Hijo de Dios guardando silencio y siendo crucificado allí. No, dice, no, Dios, nada más una palabra, nada más di ataquen, nada más di una sola palabra al Señor.
Mira lo que te están haciendo. Aquí estamos todos para defenderte. Y sin embargo, guardó silencio. Oh. Por eso, dice 2 Corintios 5, nos muestra algo que los evangelios no nos dicen más claramente. Este pasaje nos da más luz de lo que estaba pasando en la cruz del Calvario. Dice 2 Corintios capítulo 5, del versículo 17 en adelante. Dice: de modo que si alguno está en Cristo, ¿no? Está en Cristo, no en una religión, no en la membresía, no en una secta, no, estar en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, ¿no? Que estés en Cristo, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Qué? 19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo de los predestinados, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Significa que los pasó por alto? No. Simplemente significa que se los cobró a Cristo. Cristo es el fiador de esos pactos. Él vino a pagarlo. 20. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Y el 21 es el que me interesa. Al que no conoció pecado, ahí está lo que dijo Pilato, no hallo delito en él. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Los delitos de Barrabás le fueron imputados a Cristo. Al que no conoció pecado, no hallo delito en él. Por nosotros lo hizo pecado, el expediente negro de Barrabás. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Dios hizo justicia aplicando la justicia a Cristo Jesús. Este versículo es glorioso, debería describirse con letras de oro, este versículo 21. Y eso es lo que este versículo 21 nos está mostrando, lo que Dios hizo en la cruz. Por eso, Isaías 53, el otro juicio, el juicio espiritual. Bueno, aquí en los hombres vemos que Dios usa el juicio terrenal para llevar a Cristo a la cruz de Calvario. Y ya que Cristo está en la cruz de Calvario, ya que Cristo está crucificado, entonces le toca al juez del universo juzgar a su propio Hijo. ¿Cuántos de ustedes están entendiendo lo que estamos diciendo? Dos juicios, uno terrenal. Ya lo hallaron culpable. No hay ningún delito en él, tú mátalo. Y si te equivocaste, que Dios no nos cobra a nosotros y a nuestros hijos, pero ya mátalo. Bueno, este cobarde de Pilato, queriendo complacer a la multitud y al pueblo, porque es lo que muchos políticos solamente saben hacer, quedar bien con el pueblo, aunque se pise la justicia, cobardemente entrega a ser asesinado a Cristo. Y corriendo, vamos sobre él los fariseos y llévanle y le ponen la cruz y todo lo que implica la vía crucis y luego la crucifixión, una cruz que era de Barrabás. Ya estando la cruz de Calvario, dice, bueno, y esto ya terminó. Dice Dios, no, ¿todavía no termina esto? No. Ahora viene el juicio del juez del universo. Este es el momento más importante. Este es el momento que nos da la salvación a ti y a mí.
¿Cuál? Isaías 53, versículo 3. Despreciado y desechado entre los hombres. ¿Es cierto eso? Escribas, fariseos, levitas, líderes políticos, multitudes, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, ¿no? Las espirituales, las enfermedades espirituales, la que es el pecado. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. ¿Quién fue el que estaba haciendo eso? ¿Quién es el que estaba detrás de bambalinas realizando todo este tipo de escarnio sobre Cristo? Dios. Por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Y aquí está la frase, hermanos. Esta es la frase donde el juicio divino estaba en la cruz de Calvario. Mas Jehová cargó en él, le acreditó, le transfirió, le imputó. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros los que fuimos escogidos antes de la fundación del mundo. Ahí está. ¿Ya terminó en la cruz? No, sigue. Porque en la cruz del Cristo, ¿qué dijo Cristo en una de las 7 palabras de la cruz? Y esta es la que ya hemos predicado eso en el pasado, cuando el Hijo de Dios dice, Elí, Elí, lama sabactani, ¿no? Que así se escribe, no estoy diciendo otros idiomas, ¿no? Así se escribe, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En ese momento el Padre como juez, imputándole, esta imputación es importante que la entendamos como una transferencia de expedientes. Sí, una transferencia de expedientes. El expediente de Barrabás fue transferido al expediente de Cristo, sí. ¿Y el expediente de Cristo fue transferido al de Barrabás? Sí. El inocente es condenado y el culpable es absuelto. Por eso, Jehová cargó en él, le transfirió, le acreditó, le imputó los pecados de todo su pueblo. Y por eso en la cruz de Calvario, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Por los pecados de todos los predestinados. Cristo sufrió un infierno para que tú no tengas que ir al infierno. Y lo repito para que no te confundas. Cristo sufrió un infierno. No fue al infierno a sufrir, no. Cristo sufrió un infierno en la cruz. El infierno es estar abandonado por Dios. La sed, las tinieblas, todo el escenario donde Dios coloca en Cristo el pecado. Y en ese momento Dios se hace a un lado. Es una forma de ilustrarlo, no es así, es una forma de ilustrarlo. Dios se hace a un lado para que la señora justicia, ¿se acuerdan cómo está representada la justicia? Una mujer con una espada, con una balanza, pisando a una serpiente, ¿sí? Y la señora justicia llegue y le cobre a través de la espada de la justicia a Cristo. Ahí estuvo castigando cada golpe por cada uno de tus pecados, cada golpe por cada una de tus porquerías, cada golpe por cada cosa de tu depravación y tu inmundicia. La señora justicia castigando a Cristo hasta que el brazo de la justicia estaba ya totalmente con calambres y con dolor, ¿no? Hasta ese momento
cada uno de tus asquerosos y mis asquerosos pecados fueron cobrados en Cristo. Y cuando la justicia dio el último golpe de los pecados que estaba pagando Cristo, le dijo al Señor: se ha hecho justicia, Señor. Y ahora la justicia se retira para que Dios, como el juez del universo, tome su lugar y vea a Cristo castigado. ¿Cristo se quedó así? No. En la cruz de Calvario hubo una restauración, porque al final Cristo dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu y expiro. Hay una restauración entre el Padre y el Hijo, pero mientras el Padre le había aplicado en esas horas en la cruz de Calvario la justicia, esta es la representación del Barrabás y del Cristo. Pero si tú dices: ay, hermano, como una vez una persona dijo: ay, en esa iglesia nos tratan como puros delincuentes. Bueno, si esa persona se sintió delincuente y criminal, entonces sí le hizo bien el sermón. Pero hay personas que llegan a la iglesia con chalecos antibalas. ¿Qué predica el pastor? Me puse mi chaleco antibalas. A mí no me duele nada lo que dice el pastor, ¿no? Ahí están con sus chalecos antibalas, ¿no? Quítatelo. Quítatelo. De verdad, quítatelo. Deja que la Biblia llegue a tu alma y a tu corazón. ¿O no están así muchas veces los hijos, que los regañamos y los regañamos, están así como: el chaleco antibalas? Mi hijito, que ahorita te quito tu chalequito antibalas y vas a ver, ahora sí te van a doler los varazos, ¿no? Hermanos, esto es Barrabás. Por eso digo, el que trae su chalequito antibalas, yo no soy Barrabás. Aquí este pastor nos trata como delincuentes, este pastor nos trata como criminales. Yo no soy. Es este libro. Este libro dice: el alma que pecare, esa morirá. Este libro dice: la paga del pecado es la muerte. Lo que yo te estoy diciendo es que eres un Barrabás a los ojos de Dios. Has quebrantado su ley. Has infraccionado su ley. Eres un transgresor de la ley de Dios. De tal manera que ante los ojos de Dios eres un Barrabás, un homicida, ladrón, insurrecto. Y si no te arrepientes, irás a la condenación. Pero este sermón está más dirigido a que vengas en arrepentimiento y fe, por la gracia de Dios, y te humilles y creas que Cristo murió por ti. La Biblia no dice si Barrabás fue salvado espiritualmente. Lo que la Biblia sí describe es que Barrabás fue salvado físicamente. Y de verdad yo anhelo que en el cielo me encuentre a Barrabás. Anhelo, porque aunque la Biblia ya no habla mucho de él, qué gusto sería de que no solamente murió por mí físicamente, sino que murió por mí espiritualmente. Y decirle: Barrabás, Barrabás, ¿sí estás aquí? ¿Sí estás aquí, Barrabás? Y él diga: ¿cómo no voy a estar aquí si yo vi cómo le hicieron eso a mi Señor? ¿Cómo no voy a estar aquí? ¿Cómo no voy a creer en el Hijo de Dios cuando yo fui absuelto y todavía volteaba y estaba siendo crucificado, y las 7 palabras de la cruz y luego su gloriosa resurrección? ¿Cómo no voy a creer en el Hijo de Dios, en este glorioso sustituto que ocupó mi lugar? Por eso, hermanos, me da mucha alegría ver a mi hermana Elizabeth, que trae a sus hijos, porque ya también reconoció que son pequeños barrabacitos, ¿no? Barrabacitos que necesitan la salvación en Cristo. Hermanos, esta es la imputación. Esta es, ¿no?, la gloria de este sustituto. ¿Por qué?
porque somos pecadores, transgresores, infractores, delincuentes. Hay una orden de aprehensión contra cada uno de nosotros en el Supremo Tribunal del Universo. Hay un juicio que nos está esperando si estamos sin Cristo. Hay una condenación que nos está esperando. Hay un tribunal en el que Dios el juez está esperando que mueras para que seas llevado ante ese tribunal. Hay una ley que ha sido ofendida. Hay un veredicto que eres culpable. Hay una persona por juzgar. Por eso, esta doble imputación, el cambio de expedientes, esta sustitución, cambio de expedientes, desde el Antiguo Testamento está siendo enseñada. ¿Desde el Antiguo Testamento? Sí, que no lo habías visto. Ay, hermano, a ver. ¿Qué era el sacrificio de un cordero en el tabernáculo? La doctrina de la sustitución. ¿Quién era castigado en el tabernáculo por tus pecados? Pues el cordero. Pues el cordero. Desde el Antiguo Testamento está la doctrina de la sustitución, hermano. Esa fe en ese cordero que vendría, que es la aplicación de la obra de Cristo a mi favor. Los judíos no entendieron. No entendieron, hermanos. Por eso, todos aquellos que están aquí sentados y que nos están escuchando en internet, que son Barrabases, que ese día Barrabás durmió en su cama. Ese día Barrabás llegó transformado a su casa. Otro murió por mí. Un inocente fue ejecutado en mi lugar. Salvo o no salvo, fue afectado ese hombre. En lo personal, yo quiero creer. Eso no lo dice la Biblia, por eso lo aclaro. Yo quiero creer que ese hombre fue salvado. Y aquí, hermanos, en este lugar, y los que nos están oyendo en internet, hay dos tipos de Barrabases. Los que se siguen como Barrabás, rateros, dice ladrones, famosos, insurrectos, homicidas, que todavía prefieren seguir viviendo así. Sí, y es lo que vamos a ver al rato en el estudio de las 5 de la tarde. Barrabases que siguen siendo Barrabases. Peligros para la sociedad, peligros para su familia, peligros en el trabajo y peligros para sí mismos. Y están los Barrabases espirituales, salvados por el glorioso sustituto. ¿Cuántos Barrabases espirituales hay aquí? ¿Cuántos verdaderos Barrabases espirituales están escuchando en internet? Ahora, sí estoy seguro que hay muchos Barrabases físicos que no han sido convertidos por la gracia, que siguen siendo Barrabases y que anhelamos que algún día les caiga el 20 de que un inocente glorioso ocupó su lugar de Barrabás. Gracias a Dios por ese glorioso sustituto, glorioso sustituto. Pero hay de aquellos Barrabases que quieran seguir viviendo sin Dios y estar en este mundo sin Cristo y sin su bendición. Morirás en tus delitos y en tus pecados. Nuestro Padre Celestial, te damos las gracias por esta gloriosa transformación que hay en la vida de Barrabás. Este hombre que fue quitado de la condenación y que otro, un inocente, ocupó su lugar. Gracias, Padre, porque con palitos y bolitas nos enseñas esta gloriosa doctrina que no es fácil de comprender, la doble imputación. Te agradezco por los hermanos Barrabás espirituales a los que me permites seguir sirviendo. Pero hoy en esta mañana, tarde, te rogamos por aquellos Barrabases que siguen
sin Cristo, sin Dios, lejos de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos, sin esperanza y sin Dios. Te rogamos, Padre, que quieras tú mostrarles la necesidad de un sacrificio sustitutivo. Te rogamos que no mueran sin Cristo. Y te agradecemos con todo el corazón, de esta forma tan sencillita, que en la vida de Barrabás nos ilustras la doble imputación. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Nos vemos.